¿Acaso yo tendré un trastorno alimentario? Si todo el tiempo estás pensando en mantener un peso objetivo prescrito o no, puedes provocarte un trastorno en tus hábitos de alimentación. Aunque pareciera una mentira, un gran porcentaje de deportistas, hombres y especialmente mujeres, tienen malos hábitos alimenticios y las consecuencias no son muy alentadoras que digamos. Hola a todos de nuevo, yo soy Saúl de León, doctorante en psicología clínica, maestro internacional en nutrición y dietética con la especialidad en trastornos alimentarios y experto en nutrición y dietética deportiva. La problemática comienza simplemente por restringir la ingestión de alimentos por debajo de las necesidades energéticas de tu cuerpo. Pero estamos hablando de una patología que puede también suponer comportamientos inadecuados como lo son los vómitos autoprovocados, el uso y abuso de laxantes, diuréticos, enemas y todo tipo de fármacos para controlar el peso. El comportamiento inadecuado puede ser el origen de un trastorno, inclusive el clínico, tal como lo son la anorexia nerviosa y la bulimia. Cada uno de ellos se diagnostica por criterios específicos que son diferentes a los trastornos alimentarios en general. Es muy difícil tener los datos precisos sobre la prevalencia de los trastornos alimentarios y especialmente en el ámbito deportivo. Sin embargo, estas poblaciones de élite son muy comunes. Algunas estadísticas afirman que más del 90% de las personas tienen algún problema de esta naturaleza. Y según estadísticas también, las candidatas perfectas son mujeres que practican deportes de exhibición como la danza, el patinaje artístico, la gimnasia. Y hay otras disciplinas que son también un riesgo para este tipo de trastornos, como los deportes de resistencia, carreras y natación. Algunas estadísticas aproximan a más del 50% en los deportes de élite de categoría mundial para diagnosticar un trastorno alimentario. Y saben que yo considero que esto sí es una situación verdaderamente preocupante. Ojalá que todos los deportistas y los entrenadores asumieran la responsabilidad de equilibrar la línea tan delgada que existe entre los trastornos alimentarios y los estándares de peso, que sí estoy de acuerdo en que se deben mantener en deportistas de alto rendimiento, pero estos deben maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo de un trastorno alimentario, sobre todo por las consecuencias inmediatas a mediano y largo plazo. Lo que yo considero muy serio es que una mujer que se dedica al deporte, ya sea por salud, recreación, por alto rendimiento, no sé, con propensión a problemas alimentarios, puede sufrir lo que se llama la tríada del deportista, que incluye trastornos minerales óseos, disfunciones menstruales y ya sea anorexia o bulimia nerviosa. Ahora te voy a explicar en qué consiste cada uno de esos trastornos de la conducta alimentaria y comienzo por la anorexia nerviosa, que tiene la característica principal de rechazar a mantener el peso corporal en valores mínimos normales, miedo intenso a ganar peso y a una alteración de la percepción de la forma o tamaño del cuerpo. Tienen un mayor autocontrol para aguantar el hambre o hasta olvidarse de ella mediante otras actividades o prácticas con fármacos, o sea, que tratan de inhibir el hambre. En el caso de la anorexia nerviosa, hay de dos tipos, restrictivo y compulsivo purgativo. La anorexia nerviosa de tipo restrictivo se caracteriza porque la persona tiene una dieta ayunando o realizando ejercicio intenso, o sea que tratan de no comer y evitar el hambre. Algunas de ellas comen hielo para sentir saciedad en el estómago. Por ejemplo, en este tipo la persona no tiene atracones ni purgas. Tienen momentos desesperados de atracones y por supuesto recurren a purgas. Posteriormente se provocan el vómito o utilizan diuréticos, laxantes o enemas de manera excesiva.
Hay algunos casos en este subtipo que no presentan atracones, pero sí recurren a purgas incluso después de ingerir muy pequeñas cantidades de comida. Cuando se hace una bioquímica sanguínea se ve reflejada una deshidratación con los altos niveles de urea en la sangre. Muy frecuentemente existe un índice de colesterol alto y las pruebas de la función hepática están aumentadas. Los vómitos autoprovocados pueden reflejar una alcalosis metabólica, o sea, el bicarbonato está aumentado. Las mujeres también observan niveles bajos de estrógenos y los hombres niveles también muy bajos de testosterona. En los electrocardiogramas se observa bradicardia sinusal y muy rara vez arritmias. Una bradicardia sinusal es un descenso de la frecuencia cardíaca normal. La bradicardia puede ser un problema grave si el corazón no bombea suficiente sangre rica en oxígeno al cuerpo, y eso hay que consultarlo, por supuesto, con el cardiólogo. Y no hay que confundirse porque hay algunas características de la anorexia nerviosa que forman parte de los criterios para diagnosticar fobia social, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno dismórfico. Las personas que padecen anorexia nerviosa sienten generalmente una humillación o se sienten molestos por comer en público, o pueden estar muy preocupados por un supuesto defecto corporal imaginario. En el caso de que tú o alguna persona que conozcas con los criterios que te voy a mencionar ahorita y que son indicados por el DSM publicado por la APA, te sugiero que hables del tema con un especialista. Rechazo a mantener el peso corporal igual o por debajo de un mínimo normal. Pérdida de peso inferior al 85% del que se espera, o fracaso para conseguir un aumento del peso normal. Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando por debajo del peso normal. Alteración de la percepción del peso o la silueta corporales, o una exageración de su importancia en la autoevaluación. O también la negación del peligro latente que hay cuando se mantiene un bajo peso corporal. Y las mujeres pospuberales pueden presentar presencia de amenorrea, por ejemplo, ausencia de al menos 3 ciclos menstruales consecutivos. Ahora, hablando de la bulimia nerviosa, les digo que se caracteriza por momentos recurrentes de voracidad, seguido por conductas de compensación inapropiadas como son el vómito provocado, el abuso de medicamentos o fármacos tales como laxantes, diuréticos. También es el caso del ayuno o el ejercicio excesivo. Las características principales de la bulimia nerviosa consisten en tener atracones y métodos compensatorios inapropiados para evitar la ganancia de peso. Para poder diagnosticarla, los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas deben producirse al menos 2 veces a la semana durante un lapso de 3 meses. Se entiende por atracón el consumo de comida muy superior a lo que la mayoría de los individuos comerían a lo largo de un lapso corto. Estoy hablando de un promedio de 2 horas. Los atracones no son forzosamente en un lugar solamente, o sea que una persona puede tener un atracón en su casa y después ir a un restaurante, un café o a la casa de un amigo y comer en exceso en 2 horas. También pueden tener la comida escondida en el closet, debajo de la cama o en algún lugar específico, en un cajón. Te aclaro que no se considera un atracón ni aquello que se parezca a picar pequeñas cantidades de comida a lo largo de un día, o una dieta de 5 o 6 comidas al día digerida, dirigida y supervisada por un especialista. Más bien se trata de comer dulces o alimentos de alto contenido calórico, como es el caso de helados, pasteles, galletas, pan, pizzas, etc. Los individuos con este trastorno pueden estar sin comer 1 o más días, realizar ejercicio físico intenso en un intento por compensar el alimento ingerido durante los atracones. O sea que sienten mucha culpa por haber comido y en algunos casos toman hasta hormonas tiroideas con el fin de no ganar peso.
Las personas que padecen bulimia nerviosa ponen mucho énfasis en el peso y en la silueta corporales al autovalorarse. Y estos factores pueden ser los más importantes a la hora de determinar su autoestima. Los vómitos recurrentes pueden dar lugar a una pérdida muy importante en el esmalte de los dientes y en general tienen problemas muy fuertes con la dentadura. Las mujeres con bulimia nerviosa presentan muy frecuentemente irregularidades menstruales de amenorrea, déficits nutritivos y un gran estrés emocional, y generalmente pueden presentar dependencia a laxantes y a diuréticos. Por supuesto, se encontrará en los análisis clínicos desequilibrios en los electrolitos como el sodio, potasio, calcio, cloro y magnesio, que son producto de las purgas, que sí pueden llevar a un problema médico muy grave, tanto que hasta se puede causar la muerte por desgarro esofágico, rotura gástrica y arritmias cardíacas. Si tú tienes cualquiera de estos síntomas que te voy a mencionar y que también son indicados en el DSM publicado por la APA, o conoces a alguien que los tenga, por supuesto que te sugiero que acudas a un especialista. Atracones recurrentes, sensación de no parar de comer, de no poder parar de comer o no poder controlar el tipo y la cantidad de comida. Conductas compensatorias inapropiadas de manera repetida con el fin de no ganar peso, como son la provocación del vómito, uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas o medicamentos, ayuno y ejercicio excesivo. Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar al menos 2 veces a la semana durante un periodo de 3 meses. La autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la silueta. Ojo, esta alteración no parece exclusivamente ser de la anorexia nerviosa, sino también de la bulimia. Ahora, hay 2 tipos de bulimia nerviosa: de tipo purgativo, que es en donde el individuo se provoca regularmente el vómito o usan laxantes, diuréticos o enemas en exceso, o no purgativo, que emplea otras conductas compensatorias como son el ayuno o el ejercicio físico intenso, pero no recurren regularmente a provocarse el vómito, ni usan laxantes, ni diuréticos, ni enemas, ni medicamentos. Ahora, ¿qué pasa hablando de la disfunción menstrual? Les comento que está muy reconocida en muchas mujeres deportistas. Es posible que presenten oligomenorrea, que es la infrecuente o muy escaso flujo menstrual, la amenorrea, que es el cese del flujo menstrual, y la menarquia, retrasada, que se refiere al atraso del primer periodo menstrual. Una combinación pésima para mujeres y que favorece una menstruación anormal es la de una dieta vegetariana y la restricción calórica en los deportes que son de resistencia. Les comento que para el diagnóstico certero de una anorexia nerviosa en mujeres es justamente la amenorrea. Se trata de uno de los criterios estrictos necesarios para poder diagnosticarla, aunque también se está descubriendo últimamente que simultáneamente puede haber deportistas bulímicas y amenorreicas. Y platicándoles de los trastornos minerales óseos, les digo que obviamente llegan como una consecuencia grave de las disfunciones menstruales en el caso de las mujeres. Específicamente en el atletismo combinado con la amenorrea se provoca el bajo contenido de la densidad mineral ósea. Cuidado. Yo te sugiero que siempre trates de evitar los consejos de quienes te recomiendan dietas absurdas o dietas tóxicas, y que mejor consultes a un especialista que te puede ayudar a obtener el peso que necesitas de acuerdo a tu modalidad deportiva para mejorar tu rendimiento y minimizar las consecuencias de bajar de peso en una forma irresponsable o ignorante. Recuerda que tu alimento es tu destino.